Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, estamos aquí iniciando este programa en la calle Corriente, como decía, en la calle que nace en el río y crece en la noche, una calle llena de sorpresa. Me encontré con un bericense acá. ¿Cómo te dale un saludo a Berizo en vez de dárselo yo? Bueno, me llamo Carlos Mosquera, vivo en Montevideo y Persebrancha. Los saludo a todos los muchachos del Hogar Social de Berizo. Ahí empecé teatro yo, en el Hogar Social de Berizo, con el Flaco Lupi. Me parece muy bien. Siempre te recordamos porque sos un gran amigo nuestro. Y siempre te acordás de nosotros porque venís siempre para la gran ciudad de Berizo. ¿Cómo te llamaba? Carlos Omar Mosquera. Bueno, Mosquera, gracias, hermano. ¿Está con tu mujer ahí? Es de Ensenada ella. Ensenada. No es igual. No, Ensenada, Chao, muchachos. Chao, Carlito. Chao, gracias. Bueno, en este programa lo tenemos a Augusto Fernández, un reportaje extraordinario, hablando del teatro, de su concepto sobre el teatro, sobre el actor, sobre la actuación, sobre la técnica. Tenemos una nota a Daniel Marcove y Catalina Speroni, en una obra, Bar Ava. Vamos a tener una nota con ellos. Y también vamos a hacer el cierre de los mismos. Van a tener una mesa redonda en donde van a hablar sobre cómo fue la fiesta o el Festival Internacional del Mimo que hicimos el año pasado. Y también la puesta en escena de Monel. Todo eso en este nuevo programa de Todo Teatro desde la calle Corriente, como le dije, que nace en el río y crece en la noche. Ojalá siga creciendo en la noche cada vez más. Bueno, vamos al programa, ya al primer bloque. Nos vemos durante el programa y en el final. Para todo el país, Todo Teatro. Bueno, estamos en otro blog, estamos hablando del lugar, está bárbaro el lugar este, ¿no? Hasta se podría hacer un espectáculo, Fernández. Sí, con reminiscencias Poca clásicas. gente, pero bueno. Algún Lope. Sí, igual ¿No? del tango, como dijiste. Pero no es el marco, ¿no? No es. Bueno, estamos por cualquiera hacerle cuestión. una nota a Fernández, el Nuevo Teatro. O sea que el Nuevo Teatro siempre lo digo. Vos fijate en mis asociaciones, porque es todo teatro el programa, ¿no? Ahí vos decís Nuevo Teatro. Sí, cada tanto digo Nuevo Teatro y dicen, no, todo teatro. Bueno, todo teatro. Hoy vamos a charlar con Augusto Fernández y como le digo a mucha gente, por ejemplo a Leso, a Gorostiza o a Moreno, digo, a Cacho, es raro que te haga un reportaje a vos, ¿no? Fernández. Sí, es raro, muy raro. Yo me encuentro sumamente extraño. Bueno, pero lo importante es que, más que un reportaje, creamos un espacio para que la gente de teatro haga una reflexión. El programa va a todo el país sobre preguntas que nosotros suponemos y que estamos seguros, después de recorrer el país, que se hace toda la gente de teatro. Y la primera pregunta, a partir de la cual vos despliegues un poco tu idea del teatro es, en un mundo como el de ahora, ¿no? Donde los medios nos hablan de desesperanza, tal vez en un futuro incierto de la humanidad, la pregunta que se hace todo el mundo en las grandes capitales, vos venís de Europa,
Pero también en los pueblitos más chiquitos del interior, como en Castelli, ¿qué sentido tiene el teatro en un mundo como se nos presenta ahora, para nosotros y para la juventud? Es una buena también? pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuál es la función? Sería, ¿no? Porque el sentido es que es un espacio para pensar el mundo, como cualquier otro espacio para pensar el mundo. Yo lo digo siempre y lo pienso siempre, que el teatro es una disciplina de conocimiento y como tal tiene sus códigos para poder acceder a esa disciplina. Y yo diría que en un mundo como el de hoy, un mundo al que no entiendo, y que desde el teatro estoy tratando de entenderlo también, el teatro cumple una función diferente a la de la televisión, a la del cine, y digo el teatro, y me parece que estoy generalizando, porque el teatro también tiene muchos aspectos. Existen distintos tipos de teatro, ¿no? Hay un teatro que decididamente cumple la función de un entretenimiento, como puede cumplir también la televisión o el cine, y también en el cine hay películas que cumplen una función más allá del entretenimiento. Yo estoy pensando en este momento en Tarkovsky, que no es un director para ir a divertirse o a entretenerse, uno tiene que hacer alguna actividad, es decir, es un material que exige. Y si yo tengo que hablar de ese teatro que exige... Vos tenés que hacer una actividad como espectador. Claro, estamos hablando del teatro que le exige al espectador que vaya a hacer una actividad y no que vaya simplemente a pasar el rato, ¿no? Bueno, porque hay también espectáculos para pasar el rato, pero estamos hablando del otro teatro, ¿cierto? Como para... Y yo diría que más que nunca hoy ese teatro es un espacio alternativo, por hablar de de una frase en boga. Y creo que en ese sentido tiene que cumplir una función distinta que los medios de comunicación, porque yo escuché a un escritor hebreo, no hace mucho, que decía justamente que la literatura y el teatro cumplían hoy una función distinta de la televisión, dado que la televisión, con sus periodistas y con su actualidad permanente, con ese registro constante de una realidad que se mueve y mueve sus valores, ¿no? Por lo tanto, el mundo avanza de una manera que el hombre no puede comprender totalmente. Cuando está tratando de comprender lo que vio, ya ve otra cosa. Entonces está permanentemente estimulado, y el teatro, que es muy lento, no puede hacerse reflejo de eso, no puede competir. Es como si dijéramos, el mundo está en la mesa, ¿no? Está en la casa. Y el teatro no. El teatro es un lugar al que hay que ir. Y entonces el hombre tiene que ir por alguna necesidad que la televisión no satisface. Y este hombre decía que por eso el teatro vuelve otra vez a tratar los problemas eternos del individuo, ya no los sociales. Sí los sociales, en tanto la sociedad es aquella que da forma a la existencia, y por lo tanto la vida es sociedad, pero no desde el punto de vista de la actualidad social en el sentido crítico, como el teatro lo fue durante mucho tiempo, ¿no? El teatro fue realmente un crítico de la sociedad. En este momento la sociedad se le mueve demasiado rápido, entonces tiene que volver a las analogías, tiene que volver atrás, tiene que volver a los cuentos, tiene que volver a esa idea de estamos pensando el mundo todo de nuevo, cada vez, ¿no? Ahí me suena, no es que yo crea que eso es así, pero ahí me suena, yo siento que encuentro para mí un camino, y pienso que todo aquel que ama el teatro y que lo necesita, lo va a encontrar por ahí también, se me ocurre. ¿Nos vamos de joda? Vamos, nos pedimos una jarra de vino, un par de hembras. No quiere tomar. No, está bien, eso es muy antiguo, como el Fausto. No. Nosotros los modernos buscamos distracciones intelectuales. Así que vas hacia allá, a la casa de los santos varones.
Esos que creen que porque duermen no pueden pecar. Shakespeare es alguien que sigue hablando del hombre tal vez como ningún autor, ¿no? Shakespeare y los griegos curiosamente los griegos, sí. Y se está reflotando mucho a los griegos, y se está tratando de ver qué nueva cara se le puede dar, porque han tocado los asuntos básicos, ¿no? Porque uno de los temas del interior que nos preocupa, que les preocupa a toda la gente es cuáles son los temas. No solamente los temas que quieren abordar, sino cómo se estructuran esos temas en una obra dramática. Y eso es lo que más le cuesta a la gente del interior, que los temas de los cuales ellos quieren hablar se articulen en una obra que tenga el mismo nivel que los temas. Una de las cosas que se hablaban es que en realidad los temas, la profundidad de los temas, no tienen medios para ser articulados en la dimensión de ese tema. Siempre salen como si se minorizaran al contarlos dramáticamente. ¿Qué pensás? Sí, y sí, yo diría que, bueno... Hablamos de carencias de autores, ¿no? Sí, si estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando del más grande posiblemente de todos los tiempos, junto con otros, claro, pero estamos hablando de un desmesurado. Víctor Hugo decía que Shakespeare era un profeta, ¿no? Era un mediador entre el cielo y la tierra, como Esquilo, ¿no? Es decir, venía a hablar de otro sitio, venía a hablar de aquellos asuntos que el hombre, con los que el hombre sueña todo el tiempo, ¿no? Y yo diría que es así, porque... Pero a ver, vos dijiste algo que a mí me está importando, ¿no? Y yo diría que tiene que ver con, tal vez con nuestra formación primera respecto al teatro. Es como si a nosotros nos faltaran los modelos originales, ¿no? Y claro, yo diría que tanto para... Voy a decir una barbaridad, qué sé yo, no sé, porque no creo lo que digo totalmente, pero sería bueno como empezar de vuelta a ver el teatro por los griegos, pero no por un asunto cultural, sino porque por algo son clásicos, es decir, ellos han descubierto aquello que tiene que ver con lo clásico. Entonces habría que estudiar muy bien su estética, el por qué ellos hablaban de la unidad de tiempo, de la unidad de lugar y de la unidad de acción, ¿no? Entonces, tenía que ver fundamentalmente con una finalidad, o sea, ellos querían provocar la catarsis, entonces habían advertido que se tenía que producir una simultaneidad, por un lado un distanciamiento, o sea, el distanciamiento estaba en el hecho que esa historia era conocida por el espectador, todos conocían a Edipo, sabían lo que le había pasado, o sea, no iba a haber en ese sentido sorpresa, o sea, iban a celebrar un mito, y al mismo tiempo iban a asistir a algo que desconocían, que era cómo ocurrió. Eso después lo toma Brecht. Entonces, frente a tus ojos, en el tiempo de la representación, ocurría como una discusión, llamémosle así, ocurría un conflicto, pasaba algo que tenía además el creyendo que el corazón necesitaba, ¿no? Entonces había algo musical allí, de esta acción iba a culminar en algo que uno ya conoce, ¿no? Y entonces se aproxima, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Edipo se va a enterar que él es el asesino de su padre, ¿no? Entonces está armado de tal manera que el corazón empieza a latir de la misma manera que el creyendo musical de la acción. Entonces, ¿para qué? Para provocar esa catarsis, ¿no? Entonces, no es que era así porque era antiguo, era así porque tenía una finalidad. Y observaron que la relación con el espectáculo era esa, y muchas más cosas, ¿cierto? Todo esto no se lo toma en cuenta lo suficiente, creo yo, lo suficiente, se lo toma en cuenta. Es decir, o por ejemplo, este hecho de que cuando uno rompe la unidad de lugar, por ejemplo, ¿cómo pasa más tarde? Es decir, también ocurre que en el teatro isabelino, que tiene mucho que ver con los viajes, esta idea de poner la obra en Verona, poner la obra, en fin, en Sicilia, el hecho de nombrarlo así, hacía que el espectador tuviera ganas de viajar, porque además estaba el descubrimiento de América y no más. Entonces, como además no podía viajar, viajaba, y todo eso le provocaba una distancia que tenía que ver con los contenidos que el mundo estaba moviendo en ese momento. Lo que ocurre es que ahora
los contenidos que están apareciendo tienen mucho que ver con la confusión. El hombre está confundido. Yo creo, por eso, a mí me interesan los autores del fin del siglo pasado. No es casual que yo haya hecho Strindberg y ahora Chekhov, porque creo que se dejan oír, porque fueron los que advirtieron la caída de una civilización. Es decir, con el advenimiento de la revolución industrial aparece un movimiento tan rápido, y este tema de que las impresiones son demasiado fugaces. Uno está estimulado constantemente por impresiones y no pueden haber expresiones que tengan que ver con esas impresiones. La expresión necesita elaboración, tiempo. Y cuando aparece el tiempo de metabolizar la impresión, ya hay nuevas impresiones. Entonces, esto que es algo que tiene que ver con los contenidos del momento, por más que uno vaya a estos arquetipos, por ejemplo Antígona, donde va a seguir hablando porque yo creo que tiene que ver con un asunto fundamental que es la existencia y el logos. Es decir, la vida, el caos, eso que no tiene forma, y la forma, ¿no? Y la forma la da la sociedad, la ley. Entonces, cuando la ley no interpreta la vida, ahí se produce un conflicto como el conflicto lorquiano, o el conflicto griego de Antígona. Entonces, casi nunca la ley interpreta la vida. Entonces, hay una vida que busca su forma y hay una ley que le impone otra por intereses de la ley o de los poderosos que hacen la ley. Y ahí aparece un conflicto social, pero un conflicto social existencial, que siempre va a estar. Porque ese es un dilema de equilibrio. Por eso es clásico. Entonces, siempre que el hombre toque ese tema, algún cuento en donde hay un conflicto de la existencia con la ley, el hombre va a poder reconocerse y reconocer lo que está sucediendo. Claro. ¿No? Puede interpretar en ese momento lo que le está sucediendo a él, a su país, al mundo, ¿no? Por eso los relatos, enseñanza, siempre se valen de esos arquetipos, ¿no? Y es ahí donde yo diría que habría que pensar un poco más a fondo, con una lógica más esencial, diría. Las Bacantes es una obra que sigue hablando y toca el tema de lo irracional, pero simbolizado por el Dios que baja a la tierra, porque no le hace eso, no está autorizado su culto es clandestino. Y entonces, como los poderosos no dejan a sus mujeres que hagan su bacante, el Dios vuelve locas a las mujeres. Este es un asunto tan extraordinario que es anterior al psicoanálisis. Lo que pasa es que ahora está el psicoanálisis y todo eso se volvió pequeñito, ¿no? Como la electricidad y el enchufe, ¿no? 3 gestos. 3 momentos. Acercamiento, despedida, soledad. Alejandro Aguada es el protagonista de una curiosa experiencia creada y dirigida por Susana Yazán. Monel es la obra, que mezcla al autor y al texto. ¿Cómo es este fenómeno? Mezcla al autor y su obra. Creo que estamos contando, o lo que queremos contar es que por intermedio de una obra de teatro estamos contando cómo un autor crea su obra mientras muere. O sea, estamos... la acción transcurre en los últimos días de la vida del autor, Marcel Schwob, que en algún momento de su vida conoció una prostituta de la que se enamoró perdidamente, al punto de, tengo entendido que fue el que inspiró su famosa novela que llamó El libro de Monel. Lo que nosotros hacemos es tomar los últimos días de la vida de Schwob mientras, digamos, la agonía de Schwob, y mientras muere, crea su obra, a la que él llamó El libro de Monel y a la que nosotros llamamos Monel, insisto que es una versión libre de Susana Yazán, donde mezcla la novela con la vida real de él.
¿Y cuál es la estética que prefirió la directora para esta puesta en escena? No sé si prefirió o no le quedó alternativa, porque tenemos la pretensión de realmente de comprender algo de lo que este precioso hombre planteó, entre otras cosas, el despojo y la universalidad del individuo, ¿no? Entonces, entendemos, queremos que la estética también pase por ese lado. Yo la llamo del despojo, con bellas construcciones plásticas y sí una profunda comunicación entre cada uno de los intérpretes. Y desde ahí creo yo que se crea la estética. Además tenés un lujo de compañeros de elenco. Preciosos, es cierto. Guillermo Angelelli, Mónica Galán, Paula Canals, Malena Solda, Carlos Portalupi, dirección de Susana Yazán, escenografía de Mabel Pena, iluminación de Marcelo Cuervo. Y una pregunta tramposa. ¿Qué tipo de espectador necesita este espectáculo? No quiero ponerme ni soberbio ni solemne, pero entiendo que yo quisiera que venga gente que cuando ingrese a la sala se siente a observar. Nada más que eso. Gracias. Marí, la víbora del mar. Carlos, ¿a vos te parece que el actor actual tiene el instrumento, en líneas generales hablo, ¿no?, preparado o con la suficiente resonancia para transmitir los grandes temas? Porque a mí me parece que ahí también, en la medida que aparecían los grandes autores, aparecían los grandes actores. O actualmente el actor necesita más la ayuda de otras cosas. Por ejemplo, el actor de cine es un gran actor, los grandes, pero además tiene mucha ayuda de toda la mecánica del cine, ¿no? Y otra cosa que nos preguntábamos, por supuesto que tiene que ver con la técnica, con el aprendizaje, con el trabajo que debe hacer el actor, y para poder hacerlo surgía una pregunta, que es: ¿el instrumento del hombre actor actual tiene la suficiente resonancia como para transmitir? Y si no las tiene, desde tu punto de vista, ¿qué necesitaríamos hacer o qué necesitarían hacer los actores? Yo diría que, bueno, para volverlo un poquito más a nuestra estatura, yo diría que nuestro actor ha aprendido mucho de muchas cosas. Hablo de los últimos 20 años a esta parte. Yo lo puedo comprobar porque estuve fuera y vuelvo, cada vez que he vuelto he visto sus avances. Nuestro actor es un actor ocupado de su desarrollo. Pero como lo que se le pide tiene más que ver con esto de la televisión, aprendió a conversar, no sabía conversar. Porque en la televisión se le pide que converse, en el cine también. Atiende a la continuidad de sus procesos, pero siempre relacionados con una expresión pequeñita, ¿no es cierto? Es decir, el problema tiene que ver con que los grandes textos, y no aquellos grandes textos que le piden alguna estética particular que él desconoce, no, digamos donde él pueda interpretar personas, de todas maneras, y personas en su conducta aparente, no que tenga que traducirlo a otra cosa, no alguna especie de cosa relacionada con el clown o con la acrobacia, ni con el teatro gestual, nada de eso, no, ni con alguna voz desmesurada que exija la estética que le toca hacer. No, hablo de una obra cualquiera, Ibsen, Chekhov, ya Shakespeare requiere, en fin, un tratamiento distinto del lenguaje, ya no sabe qué hacer, ¿no? Ya no conoce eso, no lo conoce, no tiene práctica, él sabe que no lo conoce, está inseguro, lo tiene que probar.
No es como si de golpe a un jugador de fútbol que juega en una cancha chiquita o el potrero, lo mete en esa cancha grande, siente que no llega al arco. Al actor le pasa algo parecido con respecto a esos textos. Pero lo que yo creo es que lo que falta es frecuentación. Nuestro actor no tiene el oficio de estar sobre el escenario haciendo esos textos. Yo, por ejemplo, que vengo de Alemania, te digo, esos actores están todos los días de la semana haciendo esos textos. Entonces, hay muchos malos actores, claro, porque si no es un buen actor, no aprende. Pero los que tienen talento, aprenden. Saben cómo administrar su energía, saben inclusive lo que tienen que comer ese día, porque no llegan si hacen Otelo. Si comen mucho. No, ¿viste? Es como un boxeador cuando se tiene que preparar para una pelea extraordinaria, con un gran rival. Y después si tiene un papel chico o más o medianamente potable, en fin, no se preocupa tanto. Todo eso forma parte de un oficio. Bueno, vos lo sabés bien, sí. ¿No es cierto? O sea, yo noto que hay como una falta de costumbre en la concentración, que cuando se llega a la hora del espectáculo y hay un parlamento demasiado largo, el actor empieza a correr el peligro de perderse, no lo conoce, no tiene hábito. Y yo, la experiencia que yo recibo es que cada vez que el actor se topa con eso, cuando hace un trabajo de ese tipo siempre dice, estoy aprendiendo algo. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a... porque tenés una deuda vos con el interior, ¿eh? Hay algo que quiero aclarar, habla así por el micrófono. Vos lo presentaste como Augusto Fernández y lo llamaste Carlos. Explica por qué. Carlos Augusto Fernández. Yo me llamo Carlos Augusto. Augusto Fernández con S. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño parate y seguimos porque Fernández tiene una deuda con el interior. Muchas veces me lo han pedido, yo le he hablado, no ha podido ir. Y la pregunta que queda pendiente es ¿qué hacemos los que estamos en Berisso, en Comandante Piedrabuena, en Castelli, ¿no? Con este panorama del entrenamiento del actor con los grandes textos, los grandes temas, los grandes autores. Hacemos una pequeña pausa y terminamos con esta respuesta a esta pregunta. Gracias, Susana, por la aclaración. Bueno, acá estamos en Todo Teatro con los integrantes de la Asociación Argentina de Mimo. Bueno, hola. Bueno, quiero que nos vayan contando lo que fue la evaluación de este año del festival que se hizo de Mimo, Congreso y Festival de Mimo. Que nos cuenten un poquito cómo fue la cantidad de público que fue. Bueno, ustedes más o menos van a ir contando. Bueno, en principio fue el 8º Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo, que organizó la Asociación Argentina de Mimo, la Dirección Nacional de Teatro y la Secretaría de Cultura de la Nación. Nuestra evaluación es que fue el mejor festival que hemos realizado desde el primero hasta ahora, ¿no? Mejor en varios aspectos, en nivel técnico, artístico de las delegaciones, en el aspecto organizativo y además en la concurrencia del público. Nosotros calculamos alrededor de 5.000 personas, que para el movimiento del Mimo es todo un éxito, ¿no? Y la asistencia de los actores que se reunió, también hubo una elección, que se presentaron como 70, ¿verdad? Ahora contanos un poco. Bien, en principio hubo 70 grupos que mandaron videos y carpetas y que se postularon para participar. Nosotros seleccionamos 35, de los cuales asistieron 33. 2 de esos grupos no pudieron venir por problemas, bueno, uno en Cuba, político, no pudo llegar a salir del país a tiempo para el festival. El otro por un caso de enfermedad grave, muerte, que tuvieron en Perú, el caso de la gente de Piqueras. Pero 33 espectáculos hubo y 26 trabajos en el Congreso, donde se produjo un intercambio muy rico, muy interesante. Fue bárbaro, fue bueno. Bueno, ¿podés contarnos algo más? ¿Algo más?
Gracias. ¿Es todo para mí? Bueno, puedo leer algo más. Participaron 8 países latinoamericanos, Argentina obviamente, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. 10 provincias del interior, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz y, bueno, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Un poco así, dentro de las reuniones y dentro de los coloquios que hicieron los distintos artistas participantes, quedó la expectativa y el interés de volver a reeditar este festival latinoamericano, que se prevé hacerlo cada 2 años en distintos países de Latinoamérica, si las condiciones se dan, y año mediante, acá en la Argentina, hacer, por una inquietud de la Dirección de Teatro y también nuestra, un festival, un encuentro, una fiesta nacional de teatro. De mimo, perdón. ¿Querés agregar algo más para...? No, nada más que, además de lo que dijeron mis compañeros, que estamos muy contentos porque todo esto haya salido bien y por haber tenido contacto con los compañeros de Latinoamérica y con las provincias. Pudimos intercambiar experiencias, pudimos tener un contacto físico, de piel importante incluso, ¿no?, entre nosotros. Además de lo que técnicamente eso nos enriquece, el contacto personal, humano, también ha sido muy importante. Es decir, importante para los que pudieron hacerlo, porque nosotros los organizadores estuvimos tan abocados a nuestras tareas que pudimos ver pocos espectáculos y tener poco de ese contacto. Pero de todas maneras que estamos muy satisfechos y también creemos que la dirección de teatro así está, ¿no?, también tan satisfechos como nosotros. Nada más. Podría agregar que en este festival se vieron como distintos estilos de mimo, donde la gente pudo ver que no existe un solo tipo de mimo, ese mimo clásico, sino que se vieron trabajos modernos de mimos y algunos pocos trabajos experimentales, donde, bueno, uno puede proyectar el desarrollo del mimo en poco tiempo, así que de una manera extraordinaria y destinada a distintos gustos del público, ¿no? Esto fue una de las características de este festival también. Este festival, es bueno decirlo, es el único que hay en América, ¿no? Es un Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo, es el único que hay y generalmente es muy convocante, hay mucho interés por parte de los mimos a asistir e incluso la idea es en los próximos festivales latinoamericanos no solo hacerlo en Argentina, sino a ver si lo podemos hacer rotar por otros países latinoamericanos, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias y bueno, nos veremos. ¿Querés agregar algo más? Una cosa chiquitita. Bueno, yo quería agradecer mucho a la Dirección Nacional de Teatro, al señor Lito Cruz y al señor Mario O'Donnell, el secretario de Cultura de la Nación, porque fue muy importante que ellos nos apoyaran para hacer este proyecto, que este proyecto se pudiera concretar. Le pone las pilas a todos los mimos, que hay muchos que están trabajando y que no tienen muchas oportunidades en donde mostrar lo que hacen. Entonces, que fue un buen encuentro, un buen estímulo y que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también y seguimos en Todo Teatro. Recién hablaba con Fernández, después va a contestar la pregunta, que decía algo interesante, que era que el teatro trata de explicar lo que no se explica. ¿No es eso lo que dijiste? No, o tendría que hacerlo. O sea, yo creo que los medios de comunicación nos están mostrando siempre las manifestaciones de la superficie, lo que sucede en el mundo, la horizontal, digamos, ¿no? Pero ese concepto de la horizontal y vertical, o sea, la vertical como lo sagrado, el teatro lo ha abandonado hace mucho, o sea, el arte lo ha abandonado. Si se ha sumado a esta cosa del suceder, se vuelve horizontal, el cambio. Claro. Entonces es como si el teatro tuviera que ir al corazón de lo que sucede, a lo que no se explica en los medios de comunicación, ¿no? Al porqué profundo, al hombre enfrentado otra vez a la sociedad. ¿Vos invitarías a la gente del interior
porque lo estaba pensando en este momento, cuando decía de los griegos, de volver a los grandes temas, a estudiarlos, ¿no? Estaba pensándolo en hacer seminarios de esa naturaleza, no solamente de actuación y de... A mí me parece como importante, por lo menos para mover, lo mismo que con Shakespeare, como Shakespeare es un griego, yo diría, ¿no? Recupera el pensamiento griego, claro. Bueno, ¿qué vas a hacer con el... ¿Qué hacemos en el interior, Fernández? Y yo creo que la labor que vos estás haciendo me parece... Pero los teatreros, ¿no? Los que estamos... Pero digo la labor que vos estás haciendo en la medida en que estás llevando al interior a gente, además. Y bueno, traer también del interior gente acá. Si yo creo que esa respiración tiene que ocurrir para que seamos un país. Porque además tenemos esta característica de la cabeza del monstruo, ¿no? Somos una cabeza monstruosa, todavía, Buenos Aires. Cosa que no pasa en otros países, ¿no? Claro, en Alemania es todo... No, Francia también. Claro, Francia también. Sí, hay pequeños centros. Claro, el gran teatro en Francia o en Alemania puede surgir en cualquier ciudad. En cualquier lado. De hecho, en Alemania hay centros que tienen como una historia en lugares chiquititos, como en el caso de Pina Bausch, que está ahí en Wiesbaden, no, en Wuppertal, que es una cosa chiquitita así. Y Grotowski estaba en una ciudad en Polonia, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba? W, me acuerdo. Nuestra vieja cepa de Grotowski. Bueno, pero va a ir Carlos Augusto Fernández, va a ir al interior. Creo que queremos hacer un seminario grande a nivel, tal vez en un lugar del país donde pueda llevar a alguna gente como para que puedas hacer un seminario de 4 o 5 días. Porque una de las cosas que vos tenés es esa capacidad de contagiar al estudiante caminos por los cuales uno puede desarrollarse un poco más. Y esto que sos un contagiador. Soy un obsesivo. La obsesión es algo que se contagia rápidamente. Y bueno, pero creo que un poco yo me doy mucha cuenta que la capacidad de contagio que tienen algunos seres humanos es realmente particular, y en la enseñanza es yo creo que la primer ráfaga que recibe el estudiante de parte de un profesor o de un docente. Creo que es importante que esa pasión que él siente, a lo mejor incipiente, se le confirme por parte del que está enfrente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría no abandonar nunca estos temas, por eso que la gente pueda, cada tanto como Fernández, o las cosas que dijo Aleso, o Gorostiza, Ucosa u otra gente, que cada tanto puedan venir y seguir esta reflexión como si fuera un diálogo donde cada tanto uno se encuentra y charla y reflexiona, porque lo que me gusta es que tal vez reflexiona, que sea el aquí y ahora la reflexión de los teatreros, porque nosotros en el interior estamos tomando nota de todo. Vamos a ver si podemos resumir un poco las cosas que se han hablado, que han escuchado en todo el interior, y con eso tener un material. Bueno, yo no sé en qué bloque estamos, Carlitos Mena, pero tal vez hoy Susana Freire dijo que íbamos al Congreso, pero en realidad hoy no es hoy, porque hoy, que ustedes están viendo el programa, no es el día de hoy en que nosotros estamos grabando el programa. Entonces nosotros hoy vamos al Congreso, pero que ustedes nos vean, nosotros ya fuimos al Congreso. ¿Entendés, Susana? Tendríamos que saber, pero como no sabemos qué día sale, bueno, decimos la verdad del acontecimiento de la televisión, que en un momento se hace y en otro momento se ve. Y el teatro, afortunadamente, es cuando se hace, ahí se ve, ¿no? Eso es lo más maravilloso. Y ahí se siente. Entonces, cuando te fue mal, como mis estrenos... Lo que me parece bárbaro para que señala el teatro hoy día es que el teatro es un encuentro. Cosa que la televisión no es un encuentro, ¿no? El teatro es un encuentro vivo, entre los que están arriba y los que están abajo. Hay una energía que va y viene, ¿no? Y todos nos ponemos de acuerdo para ir, ¿no? Claro. A veces el actor de ese día dice, uy, no hubieran venido hoy porque no estoy en pena, pero tiene que recibirlo. Para encontrarlo. Bueno, allá vamos, Carlitos Mena. Y Pablito, que está allá en el control, Enrique volvió, Ariel volvió. Estamos los viejos acá. Pero veo una cara nueva. ¿Quién es esta chica? Otra asistente. ¿Vos de dónde sos? ¿Del programa también? Y Micaela, que bueno... Vení, Mica. Ah, no puede. Bueno, chao, allá vamos.
Los bandas. Una cantidad. Los vendedores de lana se hicieron la plata. Los dueños de las estancias. Porque la mayoría de la lana sale de las estancias de toda esta zona. ¿O me va a decir que no? Bueno, se dice, Roberto. Se dice. Lo lindo es tenerte acá. Hoy. Ay, parece un sueño. Bueno, estamos con Daniel Marcove, un joven director para una obra de un joven dramaturgo. Pero él es joven de verdad. ¿Cuáles son las claves del espectáculo? Bueno, Varada es una obra bien particular dentro de nuestra dramaturgia, que fue una de las cosas que más me atrajo desde el principio, porque tiene un valor expresivo bien interesante, pero además tiene conceptualmente un manejo de nuestra realidad que me resulta muy importante contar en este momento. Es en realidad una historia de amor, pero a través de esa historia de amor, de locura y también de muerte, uno puede como descubrir cierta metáfora bastante feroz sobre nuestra realidad, sobre la realidad argentina, sobre nuestro país, sobre la madre patria. Ahora, todo esto está tratado con una gran fuerza expresiva y también con un delicado humor. Y eso lo hace bien rica y bien atractiva. Es como que Jorge Leyes une la tragedia con el humor de algún modo. Yo creo que sí. Es un material muy abierto que permite varias lecturas, pero el camino que hemos elegido tiene que ver un poco con eso, con una historia donde la tragedia y el humor, casi lo patético, lo grotesco, se dan la mano en algunos momentos. ¿Se puede decir dónde y cuándo? Sí, cómo, eso es lo más importante. A ver. Se va a estrenar aquí el jueves 13 de marzo en la Sala Cunil Cabanellas del Teatro San Martín, los esperamos a todos, y va a ir de miércoles a domingo. ¿Cuál es la estética que elegiste para este tipo de espectáculo, con actores de lujo? De súper lujo, sí. Bueno, siempre definir el trabajo creativo es difícil porque pienso que uno al querer ponerle nombres o etiquetar, más que ayudar la mirada de un espectador, la achata, la empobrece, ¿no? Yo creo que el espectador debe completar aquello que ve y ponerle el nombre que quiera. Pero si debiéramos acercarnos a cierta estética, desde una primera lectura sentí que debía haber cierto estilo como hiperrealista, pero entendiendo el hiperrealismo como un disparo de lo que se llama usualmente realismo, porque ¿quién puede decir qué es lo creíble, qué es lo real, cuando en cada instante nos encontramos con el disparate, en las calles, en la realidad, ¿no? Y que a la vez la riqueza del trabajo iba a estar en el acento que pudiéramos darle al universo del actor. Yo creo que el teatro es esencialmente el actor, siempre. Pero en esta obra sobre todo me parecía que poniendo el acento, la mirada particular y de mayores posibilidades de asociación y de inconsciente estaba como la luz del trabajo. Y entonces ese fue un poco el encare, desde cierto color hiperrealista con una escenografía contundente, ¿no? Donde uno pudiera sentir paredes, puertas, fuegos que se encienden, aguas que corren, y ese viento lejano de Río Gallegos, que es donde sucede la obra, sucede en un bar perdido en medio de la ruta en Río Gallegos. Con todos esos colores, ese mundo interno, ese corazón que late de estos dos personajes, Ada y Tití, ¿no? Que sí, estoy súper orgulloso de los dos actores, Catalina Speroni y Diego Peretti, que creo que hacen un trabajo maravilloso, y también todo el equipo, que realmente cada uno desde su rincón ha hecho un aporte que ha nutrido absolutamente el espectáculo. Relanta Yusem en el diseño del vestuario, Tito Egurza en el diseño de la escenografía, Roberto Traferri en el diseño de luces, Bettina Murani en la composición corporal, Lito Vara, el asistente, Federico Miraji, música original y todo lo que quieran venir a opinar, aquí está abierta. 11 más. Vos sos actor. ¿Cómo se pelea de vez en cuando el actor y el director? Me está pasando hoy
aquí ahora algo diferente a lo que me pasaba antes. Quizás porque también estoy ensayando una obra como actor en este momento, ¿no? Que es Ángeles en América, con Alejandro Boero y Julio Baccaro. Pero al principio la dirección tenía mucho miedo que aún guardo en algún lado, de que el director relegara al actor. Cuando yo en realidad empecé a dirigir como un deseo que sentía que más que cortarme alas, me abría el espectro del mundo del teatro, por el cual siento una gran pasión. Entonces, hoy por hoy no siento eso, pero en algún momento sentía que el director podía relegar al actor. Pero yo dirijo un poco desde el actor y desde el espectador, pero tengo ese radar que le pertenece al actor. Claro. ¿Sabés qué pedir y cómo pedirlo? Sí, espero que sí. No está bien que lo diga yo, pero creo que por allí pasa un poco la felicidad del trabajo, ¿no? En generar un buen clima. Es decir, trato de lograr todo aquello que yo necesité trabajando con casi todos los directores del país con los que he trabajado. Gracias. No, a vos, gracias. Te dejo seguir sufriendo ahora. No, estoy disfrutando. Dale, pero díganme acción. Bueno, dale, parate y yo estoy... ¿Ya estás vos? Yo ya estoy. Acción. Yo nunca hablo de mis cosas. Sentate. Catalina Speroni, una actriz como pocas, en pleno ensayo de Bar Hada. ¿Cómo es el personaje? El personaje vive dentro de esta situación que contamos, la llegada de un gran amor, digamos, con el que se ha carteado durante muchos años. Te voy a contar lo que yo quiero, lo que yo estoy trabajando, porque por supuesto la obra es mucho más compleja, es una metáfora, bueno, que el público después tendrá que descubrir. Que lo descubra, pero desde el primer día estoy decidida a esperar a ese joven, amarlo hasta la locura y morir de amor, o matar de amor, mejor dicho, y morir también, porque creo que de alguna manera eso sucede. Morir en el sentido de la exacerbación del amor, ¿no? Pero ¿es alguien que vos conocés, que esperas de hace años? No, nos conocemos por carta. Nos conocemos por carta. Sí. ¿Qué temores despierta en este personaje ese encuentro? ¿Qué temores? Ansiedades, muchas ansiedades. Y el temor y la búsqueda de un afecto real, profundo, pero doloroso, es bastante complicado. Katy, ¿es fácil vivir un gran amor? No, ni en la vida ni en el teatro, en ningún lado. Debería serlo, teóricamente creo que debería serlo, pero por lo menos a mí todavía no me ha resultado ni en la vida ni en el teatro. O sea que no puedes usar memoria emotiva muy seguido. Sí, puedo usarlo, sí. No es que no lo haya tenido, creo que más de lo necesario a lo mejor. Pero sí, no es fácil. Te veo con una ropa muy especial. Sí. Estoy con una ropa de ensayo haciendo una gordita, porque esta señora parece que es bastante devoradora, en realidad. Entonces, se alimenta muy bien, digamos, con mucho amor y con una carne muy exquisita que parece ser que la engorda bastante. Pero esta es la ropa de ensayo. Ahora, después engorda más. Para el estreno va a estar mucho más gorda, mucho más bonita. ¿Y qué significa para una actriz elegir la ropa de ensayo? ¿Y qué relación tiene con el personaje? Y mira, va apareciendo... Esto, digamos que el armado apareció, bueno, Renata subimos aquí a vestuario y me sugirió algo. Después yo fui trayendo algunos elementos. Es más, hay algunos de los elementos que traje que van a quedar. Los soquetitos no son estos, pero van a quedar soquetitos, y los zapatitos que traje van a quedar.
O sea que algo fui trayendo de cosas que me sugería el personaje, ¿no? Ponerse la ropa, Sí. es empezar a ponerse un personaje. Mira, vos sabés que yo cada vez sé menos cómo se pone un personaje. Mira, en cuanto te vi, por supuesto, me fui a la época en que compartimos la Escuela Nacional de Teatro y me fui, cuando empezó la nota que me nombraste, se me apareció algo que dijo nuestro maestro primer año, nuestro amado Néstor Nocera. Cuando terminé cuarto año, yo recuerdo que nos reunió y yo me acuerdo de una frase que la entendí, te digo exactamente, como 15 años después, porque dijo: ahora que terminan, se van de acá, se tienen que olvidar de todo esto. Yo no lo entendí en ese momento. Y de repente, acá mismo, mira, en este mismo teatro, haciendo Casandra de las Troyanas, me vino esa frase y me cayó con una profundidad muy grande, porque entendí que de lo que teníamos que olvidarnos era de lo que ya teníamos asimilado, de alguna manera, o que eso uno tenía que seguir asimilando. Y yo, a partir de ahí, creo que, más allá de profundizar con los trabajos, y de profundizar con el autoconocimiento, con las técnicas que uno quiere para ese tipo de tareas, y bueno, dentro de la investigación en el teatro y el escenario, yo me entrego así cuando empiezo un trabajo. Es decir, estoy en el espacio con los otros y trabajo. Y después, creo que cuando termino de hacer la obra ahí recién puedo contar realmente quién soy, ¿no? Porque hasta que se termina sigo trabajando de la misma manera, que creo cada vez más en eso, ¿no? En esa frase del maestro, olvidarse, porque todo sigue sumando, y uno es todo lo que aprendió, es todo lo que vivió, es todo lo que sufrió y disfrutó. Y bueno, yo lo traigo a este espacio también, cuando creo los personajes. De ahí que me cuesta de repente teorizar, que es lo que vivencio. Después puedo teorizar. Claro. Además, no sé, yo no creo en las casualidades. Tampoco. Pero estamos en la sala con Ilka Vanellas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, el maestro! El maestro. Gracias, Katy. Ay, por nada. Cuando empezó todo, no me voy a olvidar nunca, tuve un presentimiento. Todos festejaban en la calle, en la radio. ¿Cómo hablaban en la radio? Y en la televisión, ¿qué decir? ¿Te acuerdas? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, fue bien el programa, ¿no? Termino vendiendo pancho acá. ¿Qué vendés? Pancho, ¿no? Pasa de todo en la calle Corriente. Bueno, creo que lo de Fernández ha sido muy interesante para todos los teatreros de todo el país. Lo mismo lo que se está haciendo en teatro con Marcove y lo de Monele. Y Speroni, que es realmente una de las grandes actrices del teatro argentino. Gracias por habernos escuchado a todo el país en este nuevo programa de Todo Teatro. Y recuerden que las 200 ciudades empiezan a caminar. Después ya le vamos a dar más detalles de cómo va el proceso. Pensamos estrenar, como el año pasado, el 6 de julio, que es el cumpleaños de mi primo. No tiene nada que ver, pero es el cumpleaños de Ibarra, un bericense también. Bueno, terminamos el programa. Espero, recuerden, envíennos fax, comunicaciones telefónicas, cuando pasen por Buenos Aires, vengan a la Biblioteca Nacional, tercer piso, Dirección Nacional de Teatro, para comentarnos cosas del programa o de otras, llamémosle necesidades. Todo lo que podamos hacer lo estamos haciendo por el teatro argentino. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Pancho.
Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Sí, igual lo del tango, como dijiste. Pero no es el marco, ¿no? No es. Bueno, estamos por hacerle una nota a Fernández, el Nuevo Teatro. O sea que el Nuevo Teatro siempre lo digo. Vos fijate mis asociaciones, porque es todo teatro el programa, ¿no? ¿Puedes decir Nuevo Teatro? Sí, cada tanto digo Nuevo Teatro y dicen, no, todo teatro. Bueno, todo teatro. Hoy vamos a charlar con Augusto Fernández y como le digo a mucha gente, por ejemplo a Leso, a Gorostiza, o a Moreno, digo, a Cacho, es raro que te haga un reportaje a vos, ¿no? Fernández. Sí, es raro, muy raro. Yo me encuentro sumamente extraño. Bueno, pero lo importante es que, más que un reportaje, creamos un espacio para que la gente de teatro haga una reflexión. El programa va a todo el país sobre preguntas que nosotros suponemos y que estamos seguros, después de recorrer el país, que se hace toda la gente de teatro. Y la primera pregunta, a partir de la cual vos despliegues un poco tu idea del teatro es, en un mundo como el de ahora, ¿no? Donde los medios nos hablan de desesperanza, tal vez en un futuro incierto de la humanidad, la pregunta que se hace todo el mundo en las grandes capitales, vos venís de Europa, pero también en los pueblitos más chiquitos del interior, como en Castelli, ¿qué sentido tiene el teatro en un mundo como se nos presenta ahora, para nosotros y para la juventud? Es una buena también? pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuál es la... Y yo diría que más que nunca hoy ese teatro es un espacio alternativo, por hablar de una frase en boga. Y creo que en ese sentido tiene que cumplir una función distinta que los medios de comunicación, porque yo escuché a un escritor hebreo, no hace mucho, que decía justamente que la literatura y el teatro cumplían hoy una función distinta de la televisión, dado que la televisión, con sus periodistas y con su actualidad permanente, con ese registro constante de una realidad que se mueve, y mueve sus valores, ¿no? Por lo tanto, el mundo avanza de una manera que el hombre no puede comprender totalmente. Cuando está tratando de comprender lo que vio, ya ve otra cosa. Entonces está permanentemente estimulado, y el teatro, que es muy lento, no puede hacerse reflejo de eso, no puede competir. Es como si dijéramos, el mundo está en la mesa, ¿no? Está en la casa. Y el teatro no. El teatro es un lugar al que hay que ir. Y entonces el hombre tiene que ir por alguna necesidad que la televisión no satisface. Y este hombre decía que por eso el teatro vuelve otra vez a tratar los problemas eternos del individuo, ya no los sociales. Sí los sociales, en tanto la sociedad es aquella que da forma a la existencia, y por lo tanto la vida es sociedad, pero no desde el punto de vista de la actualidad social en el sentido crítico. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, estamos aquí iniciando este programa en la calle Corriente, como decía, en la calle que nace en el río y crece en la noche, una calle llena de sorpresa. Me encontré con un bericense acá. ¿Cómo te dale un saludo a Berizo en vez de dárselo yo? Bueno, me llamo Carlos Mosquera, vivo en Montevideo y Persebrancha. Y los saludo a todos los muchachos del Hogar Social de Berizo. Ahí empecé teatro yo, en el Hogar Social de Berizo, con el Flaco Lupi. Me parece muy bien. Siempre te recordamos porque sos un gran amigo nuestro. Y siempre te acordás de nosotros porque venís siempre para la gran ciudad de Berizo. ¿Cómo te llamaba? Carlos Omar Mosquera. Bueno, Mosquera, gracias, hermano. ¿Está con tu mujer ahí? Es de Ensenada ella. Ensenada. No es igual. No, Ensenada, Chao, muchachos. Chao, Carlito. Chao, gracias. Bueno, en este programa lo tenemos a Augusto Fernández, un reportaje extraordinario, hablando del teatro, de su concepto sobre el teatro, sobre el actor, sobre la actuación, sobre la técnica. Tenemos una nota a Daniel Marcove y
Catalina Speroni, en una obra, Bar Ava. Vamos a tener una nota con ello. Y también vamos a hacer el cierre de los mimos. Van a tener una mesa redonda en donde van a hablar sobre cómo fue la fiesta o el Festival Internacional del Mimo que hicimos el año pasado. Y también la puesta en escena de Monel. Todo eso en este nuevo programa de Todo Teatro desde la calle Corriente, como les dije, que nace en el río y crece en la noche. Ojalá siga creciendo en la noche. Función sería, ¿no? Porque el sentido es que es un espacio para pensar el mundo, como cualquier otro espacio para pensar el mundo. Yo lo digo siempre y lo pienso siempre, que el teatro es una disciplina de conocimiento y como tal tiene sus códigos para poder acceder a esa disciplina. Y yo diría que en un mundo como el de hoy, un mundo al que no entiendo, y que desde el teatro estoy tratando de entenderlo también, el teatro cumple una función diferente a la de la televisión, a la del cine, y digo el teatro, y me parece que estoy generalizando, porque el teatro también tiene muchos aspectos. Existen distintos tipos de teatro, ¿no? Hay un teatro que decididamente cumple la función de un entretenimiento, como puede cumplir también la televisión o el cine, y también en el cine hay películas que cumplen una función más allá del entretenimiento. Yo estoy pensando en este momento en Tarkovsky, que no es un director para ir a divertirse o a entretenerse, uno tiene que hacer alguna actividad, es decir, es un material que exige. Y si yo tengo que hablar de ese teatro que exige... Vos tenés que hacer una actividad como espectador. Claro, estamos hablando del teatro que le exige al espectador que vaya a hacer una actividad y no que vaya simplemente a pasar el rato, ¿no? Bueno, porque hay también espectáculos para pasar el rato, pero estamos hablando del otro teatro, ¿cierto? Como para... Una vez más. Bueno, vamos al programa, ya al primer bloque, nos vemos durante el programa y en el final, para todo el país, Todo Teatro. Bueno, estamos en otro blog, estamos hablando del lugar, está bárbaro el lugar este, ¿no? Hasta se podría hacer un espectáculo, Fernández. Sí, con reminiscencias Poca clásicas. gente, pero bueno. Algún Lope.